Bienvenidos a la nueva clase. Mañana les subo sus notas. Pues no salieron tan mal. No he terminado de calificar los glosarios. Hay unos glosarios muy buenos, muy dedicados. Otros pues no, ¿verdad? Porque así es en todo esto. En los exámenes también hay exámenes muy buenos, pero otros como que ahí hubo un poco de copia también. Había unos exámenes que las preguntas estaban aleatoriamente, pero bueno, la verdad que no les fue mal. Algunos ya ganaron la clase, ¿verdad? Con el menor punteo, entonces, pues a seguir estudiando, ¿verdad, jóvenes? Porque eso no quiere decir, pues, que no vayan a seguir estudiando. A los que les falta algunos puntos, por favor, no se atengan porque el último examen es práctico, ¿verdad? Entonces, por favor, hay que estudiar. Hoy vamos a iniciar el tema con la actividad previa preparatoria del proceso, porque dentro del contenido de nuestro programa, nosotros tenemos que saber qué es cada concepto en una etapa preparatoria de cualquier proceso para entender cómo se desarrolla el proceso, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio con esto y les mando también las diapositivas, ¿verdad? Para que ustedes tengan y tomen lectura de prácticamente del contenido, ¿sí? Este tema está prácticamente relacionado con aspectos previos al juicio ordinario o cualquier otro proceso de conocimiento que regula nuestra ley, ¿sí? Hay necesidad, ¿verdad?, en ciertos casos para la presentación de un acto introductorio de la acción, ¿verdad?, que ustedes saben que hay que contar con ciertos antecedentes, ¿sí? Que es lo que hemos estado reiterando muchas veces, tener el conocimiento de la demanda, ¿sí? Les he dicho también que cuando no se tienen los requisitos necesarios, pues la demanda puede ser planteada erróneamente, y entonces por eso es de que la acción que se toma no puede tener éxito. Por ejemplo, cuando yo les he repetido, ¿verdad?, que ustedes no saben el nombre completo de la persona que se va a demandar, ahí pues no puede haber un rechazo, ¿verdad? No puede ser esta acción que se está tomando. Igualmente, puede ser necesario, ¿verdad?, que previamente al presentar o al accionar hay que hacer constar hechos, ¿sí?, pruebas que pueden desaparecer por el transcurso del tiempo por actos de la persona que está siendo demandada, ¿sí? Entonces, en el Código Procesal Civil y Mercantil, los que han tenido, pues diligentemente tomarle lectura, van a encontrar dentro de la norma a lo que nosotros llamamos pruebas anticipadas, hay diligencias previas, ¿sí? Entonces, pero ¿qué significa cada una de estas? ¿Verdad? Entonces, para entrar a entender esto, nosotros dentro de las pruebas anticipadas vamos a encontrar también lo que nosotros llamamos como posesiones, exhibición de documentos, exhibición de muebles y semovientes, exhibición de libros de contabilidad y de comercio, declaración de testigos, reconocimiento judicial y prueba pericial, ¿sí? Pero, ¿qué es cada una de estas formas procesales que se dan o que yo tengo que tomar en cuenta de acuerdo a lo que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? La definición de cada una de ellas las van a encontrar en estas diapositivas y yo les coloqué ahí que una prueba anticipada es la que consiste en aquellas pruebas que se proponen, ¿sí? Son las que yo estoy proponiendo o que estoy ofreciendo
y que se van a diligenciar antes del periodo preparatorio respectivo. ¿Para qué? Para asegurar y conservar la valoración de dicho medio de prueba. En caso este desapareciere, por eso es que se llaman pruebas anticipadas, se pierde o ya no se puede diligenciar el mismo, ¿sí? Entonces, esto es una definición de lo que es una prueba anticipada, ¿verdad? Se proponen y ofrecen y se diligencian antes del periodo preparatorio respectivo. Luego tenemos la declaración jurada. ¿A qué nosotros le vamos a llamar declaración jurada? ¿Sí? Para preparar el juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente, la declaración jurada sobre hechos personales que son conducentes, ¿sí? El articulante debe indicar en su solicitud el asunto sobre que versará la confesión y acompañará el interrogatorio de la plica. ¿Quién creen ustedes que es el articulante? Vamos a ver. El demandado, demandante. Ujú. Voy a regresar un poquito. El Código Procesal Civil regula pruebas anticipadas, ¿sí? Que permiten previamente la presentación, ¿sí? De la demanda, ¿sí? Con esto se practican ciertas diligencias que permiten recabar antecedentes, determinar hechos, ¿sí? Y preparar pruebas para el futuro proceso, ¿sí? Hay diligencias previas que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Y van a ser todas aquellas las que nosotros utilizamos o que con lo que se pretende evitar un conflicto, ¿sí? O inclusive finalizar ya el iniciado. ¿Qué diligencias previas o preparatorias nosotros podemos clasificar? ¿Sí? Las vamos a clasificar de alguna manera porque pretenden evitar el conflicto, ¿sí? Y pretenden preparar o obtener información para el proceso futuro. Eso es el concepto, ¿sí? De las diligencias previas. Ahora, hay clasificación de estas diligencias previas, ¿sí? Las diligencias previas que pretenden evitar el conflicto persiguen o pretenden evitar el conflicto para dar por terminado un proceso ya iniciado. Y hemos mencionado aquí, si ustedes se recuerdan, la conciliación, ¿sí? Porque la conciliación, hemos dicho que la conciliación es un acuerdo, ¿sí? Donde las partes que utilizan para resolver el conflicto, ¿sí? Este acuerdo de voluntario de las partes, ¿sí? Eh, yo mencioné la vez pasada que también había un contrato de transacción, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, en esta etapa de la conciliación puede darse dentro del proceso, ¿sí? Puede darse en cualquiera de los juicios de conocimiento que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en un juicio oral? ¿Sí? En el juicio oral, esta etapa sí es obligatoria, ¿sí? La conciliación sí es obligatoria en el juicio oral. Cuando da inicio, por ejemplo, la audiencia, la audiencia de un juicio oral, en esta primera etapa, ¿sí? Es un intento que se tiene que hacer de conciliar a las partes. ¿Quién hace ese intento? El juez, ¿sí? Entonces, los que han tenido la oportunidad de estar en un juicio oral, se podrán dar cuenta que lo primero que hace el juez pues, es conciliar a las partes, ¿verdad? Entonces, dentro del juicio oral, esta etapa de la conciliación sí es obligatoria, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría con la conciliación en un juicio ordinario sumario? ¿Sí? El ordinario es un juicio más largo, ¿sí? Entonces, en un juicio ordinario o sumario, acá no es obligatoria la conciliación, sino es optativa, ¿sí? Esto, al decir que es optativa, es por parte de las partes, ¿sí?
o si el juez lo llegara a considerar de acuerdo a los argumentos, pues lo puede decretar de oficio, ¿verdad? Entonces, dos cosas importantes. Dentro del juicio oral, la conciliación va a ser obligatoria. Dentro de un juicio ordinario o sumario puede ser optativa, pero si el juez considera que debe darse, lo puede decretar de oficio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de la conciliación? ¿Sí? El objetivo, ¿cuál creen ustedes que sería? Llegar a un término o sin llegar a tanto, o algo más, eh, estar de acuerdo más rápido a que llegue a un juicio más, ¿verdad? Claro, pero técnicamente ustedes como abogados, ¿cómo le podríamos llamar? Licenciado, ¿podría opinar yo? Sí, Maynor. Gracias. Me imagino que la conciliación sería para que no se determinara ya o se ligara a un proceso judicial, sino que llegaran a un acuerdo de las partes y finalizar todo el proceso. Ahí está el secreto. Esa es la palabra. Finalizar el proceso, ¿sí? Ese es el objetivo de la conciliación, ponerle fin al proceso, ¿verdad? Entonces, con la conciliación lo que vamos nosotros a lograr prácticamente, ¿verdad? Es eso, terminar con el juicio, ¿sí? Al acuerdo que se llega con la conciliación, vamos a oír nosotros que le llamamos convenio, no sé si lo han escuchado ustedes, ¿sí? Entonces, así se le llama al llegar a un convenio, ¿sí? Que se convierte prácticamente, dependiendo del juicio conocimiento que se esté ventilando, ¿sí? Se puede convertir en un título de ejecución, ¿verdad? Por ejemplo, en un juicio de ejecución, ¿sí? La ley no prohíbe la conciliación, ¿sí? No la prohíbe, pero esto sería como que darle vuelta a lo mismo, ¿sí? Por lo que no sería recomendable, ¿verdad? Porque en un juicio de ejecución tiene que haber un título, ¿ya? Entonces, vamos en el entendido que la conciliación nos serviría para eso. Ahora, ¿qué pasaría con la exhibición de documentos? ¿Sí? ¿Qué pasaría en una etapa preparatoria con la exhibición de documentos? ¿Sí? Dice que cuando se pida la exhibición de documentos, deberá iniciarse el contenido del documento y probar que éste se encuentra en poder del requerido. ¿Sí? Si el obligado a exhibir el documento no lo presentara en el término fijado y no indicar el lugar de donde se encuentra, se tendrá por probado en su contra, ¿sí? El contenido del mismo. ¿Sí? Esto es que lo que quiere decir es que cuando no requieren este tipo de prueba, ¿sí? Podemos también cometer un grave error, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no lo se tiene, si no se le presenta, ¿sí? Esa prueba puede ser en contra del mismo, ¿verdad? Ahora, con la exhibición de bienes muebles y semovientes. ¿Qué es un semoviente? Animales, Sí. ¿Y un bien mueble? Una casa. ¿Un qué? casa, Una casa, una finca. Una casa. No, una casa. Ujú. Pero si esa casa está pegada a mi terreno, ¿qué creen ustedes? propiedades. Habría que Mm, ver el límite. no. Forma parte integral, ¿sí? Cuando yo construyo una casa en un terreno, esa casa ya forma parte integral de ese terreno, ¿sí? A lo que nosotros le llamamos inmuebles. Los inmuebles no se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Pero yo estoy diciendo exhibición de bienes muebles. No han leído el Código Civil. Los bienes muebles son ¿Pudiera los ser que... un vehículo, licenciada?
Eso es un bien mueble, ¿sí? Un bien mueble es lo que se puede mover de un lugar a otro, ¿sí? Sin perdiendo su valor, ¿verdad? Y que puede ser transmitible, ¿sí? Hacia otras personas con el consentimiento, ¿verdad? Entonces, que tiene un poder adquisitivo también, ¿verdad? Entonces, un bien mueble es todo lo que se puede trasladar, como dijo la compañera, carros, ¿a qué más le podríamos denominar bien mueble? Vamos a ver. Equipo de trabajo, maquinaria. Ajá, sí, claro, claro. ¿Será que una cuenta bancaria es un bien mueble? ¿Será que las joyas son bienes muebles? ¿Será que, vamos a ver qué más? Todo lo que es menaje de casa es bien mueble, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que está dentro de la casa y que yo puedo trasladar son bienes muebles, ¿sí? Entonces, si el obligado, cuando yo me refiero al obligado, ¿sí? A exhibir los bienes muebles o semovientes, oiga, no cumple con exhibirles en el término que se fije, el juez ordenará el secuestro de los mismos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí el programa me clasifica todo este listado, ¿sí? De requisitos que se tienen que dar o de pruebas anticipadas que yo quiero exponer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto también obliga a las partes, ¿sí? A que el juez pueda tomar cierta acción, ¿ya? Entonces, cuando hay secuestro de bienes, ¿verdad? El juez puede ordenar que se despojen los bienes muebles de esta persona, ¿sí? Entonces dice, si el secuestro no pudiera hacerse efectivo por ocultación o destrucción, el juez fijará los daños y perjuicios, pudiendo él solicitarle pedir embargo preventivo sobre otros bienes del requerido. ¿Qué quiero decir esto? Que esto, si yo estoy argumentando que la persona a quien yo le estoy pidiendo la asistencia a ese derecho y yo estoy diciendo que tiene en su poder muebles y semovientes con que pueda, ¿verdad?, el cumplir, ¿ya? Entonces, tengo que hacerlos valer, ¿verdad? Tengo que demostrar lo que así es, ¿sí? Si no, el juez también puede ordenar si en caso existen, ¿verdad?, el secuestro de estos mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto que se utiliza, ¿sí?, dentro de las pruebas anticipadas, ¿sí? La Licenciada. exhibición de libros de contabilidad y comercio, ¿ya? ¿Qué pasa con la exhibición de libros y contabilidad y comercio? ¿En qué área puedo yo aplicar esto? ¿Sí? Cuando hay juicios de demanda donde se requiere sí, el pago de algo que yo no estoy cumpliendo, ¿sí? De alguna empresa, puede ser también, ¿verdad? Algo que no está de acuerdo con lo que se debe regir la ley, ¿sí? El juez sí puede disponer que el examen de los libros que se practique en el tribunal o en el domicilio o en alguna oficina del dueño de esos libros por contador público o un auditor público, ¿verdad? Que son las personas idóneas. Ahora, si el obligado que tiene en su poder esos libros, sí, no lo presenta en el término que fija la ley y no indica el lugar donde se encuentra, se tendrá por probado en su contra el contenido del mismo, ¿sí? Todo va a ser en contra si no se llega a cumplir, ¿verdad?, con lo que se está solicitando, ¿ya? Ahora bien, estoy pasando así rapidito estas figuras porque estas son partes prácticamente del proceso. ¿Sí? ¿Quién levantó su mano? Yo, licenciada, gracias. Yo quisiera preguntar si también
pueden embargarse derechos, por ejemplo, para recibir regalías sobre discos, sobre patentes y esas situaciones. Cuando me habla de discos, esa es propiedad intelectual, ¿sí? Sí, propiedad intelectual. Ajá, ya. Ahora, todo lo que esté en poder y propiedad, sí, de la persona que se le está ejerciendo, que cumpla con una obligación, ¿sí? Lógicamente, si los tiene a su nombre y si no hay, pues, ningún obstáculo, porque puede haber algún obstáculo, ¿verdad? O sea, todo es embargable. ¿Qué es lo único que no es inembargable? Cuando hablamos de una pensión alimenticia, ya dijimos que el salario solo se puede embargar hasta el 50%, ¿verdad? Pero si yo logro comprobar que la persona que me tiene que cumplir, aparte de eso, tiene otros bienes y tiene otro tipo de riqueza que puede ser en especie, ¿sí? La empresa, ¿qué es? La empresa será una cosa. ¿Qué será la empresa? ¿Qué creen ustedes que es la empresa? ¿Una persona? La Pero empresa, una jurídica. persona. Sí, pero es No, una persona jurídica, ¿no? Un bien, ¿no? la empresa es un bien, ¿sí? Ahí está, Ah, sí, ¿sí? sí. Sí, la empresa es un bien. Entonces, ¿será que esa empresa se puede embargar? ¿O cómo creen ustedes que se pudiera pedir para el cumplimiento de una obligación si hay un Intervenir. empresario? ¿A través de las cuentas que posee, licenciada, o los bienes que están dentro del establecimiento? Los bienes que están dentro, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que todas estas diligencias de las que estoy hablando ya ahorita y que se hacen antes de hacer nuestra demanda, ¿sí? Porque eso es antes de hacer la demanda, ¿verdad? El objetivo de estas diligencias es recabar los medios de prueba para incluirlos en nuestra demanda, ¿sí? Pero todo, ¿qué les he dicho yo? Todo lo que se dice en derecho se prueba, ¿sí? Entonces, si yo estoy declarando, estoy recabando todo esto para hacerlo ver en mi demanda, cuando el juez mire, me va a requerir todo eso, ¿sí? Y si no, lo tengo, y si no lo puedo demostrar, ¿alguien tiene ahí abierto su micrófono, por favor? Angélica Santos. ¿Sí? No, perdón, licenciada, se me activó. Ok. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta que todas estas diligencias de las que yo estoy mencionando ahorita se hacen antes de hacer nuestra demanda, ¿verdad? Y el objetivo de estas mismas es recabar todos los medios de prueba para incluirlos en nuestra demanda, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la declaración jurada sobre hechos personales o reconocimiento de documentos, ¿sí? Entonces, este título de posiciones se conoce a esta prueba anticipada, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se dicen posiciones es un interrogatorio, ¿sí? Que se pretende obtener a futuro del demandado en su confesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a haber algunos hechos relativos que son importantes en su personalidad y que hay que entenderse como la capacidad para ser parte, ¿sí? La capacidad procesal que hemos hablado y la legitimación, ¿sí? Entonces, este tipo de prueba anticipada también ustedes lo van a ver que se aplica cuando se pretende que el interrogatorio se reconozcan documentos privados, ¿sí? El artículo, leamos el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora sí vayan anotando sus artículos y ojalá no se hayan olvidado de los demás. En el artículo 98 dice posiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que regula realmente este artículo 98? ¿Sí? Regula prácticamente, vuelvo a repetir, una prueba anticipada
y establece que para preparar el juicio pueden las partes, oigan, pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que el reconocimiento de documentos, ¿sí? Prácticamente esto es lo que encierra, ¿sí? Este artículo que se llama posiciones. Si ustedes ven el título de este artículo, dice sección segunda, pruebas anticipadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos nosotros declaración jurada sobre hechos personales? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué usted dice que hay que hacer una declaración jurada sobre hechos personales? ¿Sí? Esta declaración no va a ser más, ¿sí? De la parte que se da antes del proceso, ¿sí? Y ese título de posiciones que menciona, ¿sí? Es un sinónimo, vuelvo a repetir, de preguntas, ¿sí? Así le llamó el jurista, posiciones, entonces, pero es un sinónimo de preguntas, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? La persona que pregunta, ¿sí? Artículo de preguntas, por lo que dentro de la ley se le va a llamar articulante, ¿sí? La persona que pregunta se le va a llamar articulante. Y la persona que contesta, ¿sí? Es la persona que las absuelve, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a encontrar el término absolvente, articulante y absolvente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto el actor como el demandado pueden ser articulantes y absolventes. ¿Estamos claros? ¿Por qué se le llama posiciones? Es un sinónimo de preguntas. El que pregunta se llama articulante. El que contesta se llama absolvente, ¿sí? Entonces, tanto el actor como el demandado pueden ser ambos, ¿sí? Ahora, si yo busco en una declaración jurada de una persona futura, por ejemplo, que busca demandar, ¿sí? Se tiene que hacer la solicitud como que si fuera, por ejemplo, una demanda, ¿sí? Con todos los requisitos establecidos y se tiene que acompañar dentro de un sobre a lo que ustedes van a encontrar que se le llama plica, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes que mencionan la plica que contiene el pliego de posiciones? ¿Sí? Así van a escuchar ustedes que dicen en algunos juzgados, la plica que contiene el pliego de posiciones, ¿sí? O sea, contiene el pliego de preguntas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, uno de los requisitos que la ley regula cómo deben ser planteadas las preguntas es que deben ir planteadas en sentido afirmativo, ¿sí? Por ejemplo, diga si es cierto, ¿sí? Ahí estoy haciendo una afirmación. Diga si es cierto que usted trabaja en tal lugar, ¿verdad? Yo en esa pregunta yo estoy afirmándole de una vez. ¿Y qué va a contestar el absolvente? ¿Sí o no? ¿Sí? Más lo que quiera agregar. Entonces, ese es uno de los requisitos. Entonces, a esta declaración jurada de la que estoy hablando y que dije todo esto, se le puede acompañar el reconocimiento de documentos, ¿sí? ¿Qué es el reconocimiento de documentos? Ya dije, pero es reconocer prácticamente un documento, ¿sí? Cuando se habla de la prueba que hay dos clases de documentos. ¿Y qué tipo de documentos hay, licenciada? Documentos públicos, ¿sí? Y documentos privados, ¿sí o no?
¿Qué sería para ustedes un documento público? Vamos a ver. ¿Qué sería para ustedes un documento público? ¿O qué entienden ustedes por documento público y documento Una, privado? una certificación de nacimiento, por ejemplo. Es correcto, ¿sí? El documento público, prácticamente, por eso se llama público y que se les quede, es el que autoriza un funcionario público, ¿sí? En el ejercicio de su cargo. Ese es un documento público, ¿sí? El que autorice un funcionario público en ejercicio de su cargo. Ejemplo, ¿qué será? El testimonio extendido por el notario, la partida de nacimiento, como dijo Donna, ¿sí? Estos documentos son de carácter público, ¿sí? Y estos documentos producen plena prueba. Ya vamos a leer el artículo. Ahora, ¿qué son documentos privados? ¿Qué creen ustedes que son documentos privados? Los documentos privados son creados por personas particulares, ¿sí? Personas particulares que siempre van a dar alguna duda, ¿sí? Este tipo de documentos privados pueden tener carácter de título ejecutivo, pero solamente cuando se legaliza por notario, ¿sí? Solamente cuando se legaliza por notario. Y ustedes saben que esa es una facultad del notario, legalización de firmas, ¿sí? O que este documento haya sido reconocido por un juez. Nada solamente así. Entonces ya se podría tomar este documento privado, ¿sí? Como un documento legal. Veamos el artículo 327. Si alguien le pudiera dar lectura, por favor. Buenas tardes, Ligda. Con gusto le ayudo. Bueno, sí. Artículo 327. Procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos: los testimonios de las escrituras públicas, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta, cuando hubiera principio de prueba por escrito. Cuando nosotros decimos, me voy a detener un poquito ahí, Okay. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta, cuando hubiera principio de prueba por escrito, ¿sí? Esta confesión es la confesión que se deriva de la ley, ¿sí? Por eso se llama así, ¿sí? Entonces, si ustedes le quieren colocar en ese inciso 2 así. ¿Qué más? Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos a que se tenga por reconocidos ante el juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184 y los documentos privados con legalización notarial. 4. Los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. 5. Acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. 6. Pólizas de seguros, de ahorros y de fianzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Y 7. Toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Gracias. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de declaración jurada de reconocimiento de documentos, ¿sí?
estos sean documentos privados, lo que se busca prácticamente es el reconocimiento ante el juez, ¿sí? Entonces, como consecuencia de este reconocimiento, el documento lógicamente se va a convertir en un título de ejecución, ¿sí? ¿Quién levantó su mano? Yo, licenciada, en Sí, el, Donna. en el número 4 dice, si no fuera legalmente necesario el protesto. Este protesto es el que quiero entender más. El protesto, ¿qué títulos de crédito son los que se pueden protestar? ¿Sí? Eso es en Código de Comercio, ¿ya? El cheque es un título de crédito que podemos protestar, ¿ya? La letra de Entonces, cambio, la letra de cambio, ¿sí? Entonces, todos factura los cambiaria, títulos de crédito que tienen carácter de protesto, por eso lo dice así, ¿verdad? El inciso 4, ahí dice documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos, si no fuere legalmente necesario el protesto, si no fuere legalmente necesario el protesto, ¿sí? ¿qué quiere decir protesto? Es un acta que se levanta, ¿sí? Cuando usted quiere protestar un cheque porque no lo pudo cobrar, por ejemplo, ¿ya? Entonces usted tiene que levantar un acta, ¿sí? Un acta de protesto y se hace en el banco, ¿ya? Que está protestando el cheque por falta de fondos, ¿ya? Y eso lo hace cualquier persona aunque no sea abogado. No, ¿usted qué cree? ¿Será que No las sé, actas las puede autorizar cualquier persona o yo estoy protestando este cheque? Lógicamente yo lo voy a firmar, pero para que tenga carácter legal, ¿quién le da forma legal a los actos o contratos solicitados por la ley? El abogado. o sea, podría No es ser el abogado, un es acta, el notario. un acta autenticada por respaldada por un notario. Todo lo que el notario autoriza, legaliza, ¿sí? Es por ejercicio notarial. Los abogados no pueden autorizar documentos, ¿sí? Tienen que saber la Por diferencia ejemplo, ustedes entre el ejercicio de la abogacía y el ejercicio del notariado, ¿ya? ¿Para qué es requerido un notario? ¿Sí? Eso lo tienen que ya saber ustedes. perdonen, es que casi lo usamos como sinónimo, pero sí, perdonen, no es cierto. Pero El notario autoriza actos y contratos, ¿sí? A requerimiento de parte, ¿sí? Pero en algunos actos es requerido por la ley. Por ejemplo, cuando él autoriza un matrimonio, ¿sí? Está siendo requerido, ¿sí? O cuando levanta un acta, ¿sí? Soy requerido. Entonces ahí quieren mucho al notario, ¿verdad? Ya me veo perdonen, así. licenciado, Bueno, entonces ya, sigo con la exhibición de documentos. disculpe, licenciada, solo estaba viendo, por ejemplo, uno va al banco con un cheque y no tiene fondos, uno en qué momento hace la protesta, ahí la hace y después la lleva con un abogado o cómo funciona. Usted puede protestar el cheque ahí, ¿sí? Ahí mismo lo puede protestar en el banco, pero siempre va a requerir de un documento, ¿ya? Para que tenga validez, porque ese título se puede convertir en un título ejecutivo, ¿verdad? Para hacer valer el cumplimiento de ese pago, ¿verdad? Entonces, por eso es de que existe el acta de protesto. El mecanismo es así que uno en el banco ahí mismo lo protesta, ahí hace un documento y después lo lleva como abogado. ¿Cómo funciona? Sí, ahí mismo tiene que usted hacer el acta de protesto, ¿sí? Si no se lo firma un profesional del derecho que esté habilitado, pues no tiene validez. Yo puedo levantar un acta o hacer de conocimiento que el cheque no tiene fondos, ¿sí? Pero va a ser un documento privado, nada más. Pero para que le dé fuerza legal, tiene que estar legalizado esa acta por un profesional del derecho, ¿verdad? Y cuando yo digo profesional del derecho, me estoy refiriendo al notario, ¿verdad? Muy bien, Entonces, gracias.
Exhibición de documentos, ¿sí? Que vuelvo a retomar la exhibición de documentos, ¿sí? Esta diligencia preparatoria, vuelvo a repetir, pretende probar. ¿Qué vamos a probar con esta exhibición de documentos? El contenido de un documento, ¿sí? En poder de la persona de quien solicita la exhibición, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Si pide, por ejemplo, el juez que la ordene a la otra parte que exhiba el documento, ¿sí? Tenemos que tomar nosotros en cuenta que esta diligencia la vamos a realizar por la vía incidental, ¿sí? Cuando sea alguna exhibición de documentos. ¿Por qué? Porque es donde la parte demandada puede confirmar la tenencia de ese documento que se está pidiendo que se exhiba, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hace por pregunta de juez, ¿sí? Entonces, el juez lo que hace en la exhibición de documentos es fijar un plazo, ¿sí? Para que se exhiba ese documento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa entonces si la parte demandada, ¿sí? De la negativa de esa tenencia o la existencia de ese documento se abre, por ejemplo, a prueba, ¿ya? El incidente, ya vimos que hay incidente de hecho y de derecho, ¿verdad? Para que la parte actora, ¿quién va a ser la parte actora? El que está demandando, ¿sí? Demuestre que la otra parte tiene ese documento, ¿sí? Sí, vamos ahí, que cuando son exhibición de documentos, el juez lo va a realizar por la vía incidental, ¿sí? Fija un plazo para que la parte exhiba el documento, ¿sí? Pero si hay una negativa de esa tenencia de ese documento, entonces hay un periodo de prueba para que la parte actora pueda demostrar que la otra parte tiene ese documento. Y si lo logra demostrar, entonces el juez va a ordenar a la otra parte, ¿sí? Prácticamente lo va a obligar, ¿verdad? A que exhiba el documento. Pero si este no lo presenta, se tendrá, como les dije en la diapositiva, por cierto lo expuesto por la otra parte. ¿Sí? Sí entendimos lo que es exhibición de documentos, cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Voy otra vez con los libros de contabilidad. También este tipo de exhibición de libros de contabilidad se tiene como prueba anticipada. ¿Por qué? Porque se puede solicitar la exhibición de libros de contabilidad y de comercio de los comerciantes que están obligados prácticamente a llevar de conformidad con la ley, ¿sí? Y pues lógicamente con su ley específica, lo que es el Código de Comercio, ¿sí? Normalmente, cuando las demandas van dirigidas hacia los comerciantes, aquí no es necesario probar que el comerciante tenga en su posesión un libro, ¿verdad? Porque esa es una de las obligaciones del comerciante, según la ley, tener los libros de contabilidad, ¿sí? No es lo mismo que la exhibición de documentos, ¿sí? Y con la exhibición de bienes muebles y semovientes, ¿sí? Se pretende fijar al requerido, ¿sí? Una demostración que se encuentra en su poder. Y hay un plazo para la exhibición de esos bienes muebles o los semovientes antes de decretar un secuestro, ¿verdad? O la fijación provisional de algún daño y perjuicio. En último caso, se puede dar la ocultación o destrucción, pero esta diligencia también se tramita por la vía incidental, ¿sí? Ya que se tiene que demostrar que los bienes muebles o semovientes están en poder de él. Cuando yo digo de él, ¿a quién me estoy refiriendo? Al demandado, ¿sí? Entonces,
El reconocimiento judicial y prueba pericial. ¿Qué será eso? ¿Qué será el reconocimiento judicial y prueba judicial? Aquí en la diapositiva les extraje que todo el que haya de demandar como el que ha de ser demandado podrán pedir antes de la demanda, que se verifique un reconocimiento judicial de las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el proceso y que puedan desaparecer en breve plazo. También podrá pedirse el reconocimiento cuando la cosa amenace ruina o deterioro. ¿Qué querrá decir eso? ¿Sí? Si el reconocimiento judicial o la prueba pericial, ¿sí? Como nosotros lo conocemos, es una actividad que va a desarrollar el juez, ¿sí? Esta actividad la desarrolla el juez. ¿Con qué objeto? Con el objeto de percibir por sí mismo la situación en que se halla la cosa, lugar o persona que pudiera interesar en el proceso, ¿sí? Entonces, ustedes entre la doctrina de los libros que ustedes lean van a encontrar 3 medios de prueba, ¿sí? Algunos autores dividen como directos por percepción, por representación o deducción, ¿sí? Y cada uno de estos tres clases de medios de prueba, pues tiene lógicamente su concepto, ¿sí? Si yo dijera que hay directos por percepción, ¿sí? Porque el juez va a constatar a través de sus sentidos. Cuando hablamos de percepción nos referimos a sentidos, ¿sí? El hecho que queremos que se haga constar, ¿sí? Ahora, si yo dijera indirectos por representación, al juez no le consta, ¿sí? Pero se le cuenta al juez por personas o documentos. Y por inducción o deducción, al juez ni le consta ni le cuentan, ¿sí? Pero los hechos que alrededor se prueban se pueden deducir algunas circunstancias de prueba, ¿sí? Entonces, doctrinariamente ustedes van a encontrar estas palabras, percepción por representación y por deducción, ¿sí? Pero en ese sentido los vamos a enfocar. Ahora, ¿qué regula el artículo 128, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil? En ese artículo van a encontrar ustedes medios de prueba, ¿sí? Y entonces les da un listado cuáles son los medios de prueba, ¿sí? Entonces, el reconocimiento judicial es el único medio de prueba, ¿sí? De los regulados por el artículo 128, que es medio de prueba directo. ¿En dónde está? Vamos a ver. En el número 4, ¿sí? Entonces, este reconocimiento judicial se puede practicar, ¿sí? Aunque no se sepa a quién se va a demandar. ¿Y quién creen ustedes que interviene aquí? Aquí tenemos que notificar también a la PGN, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno quisiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la PGN es el abogado del Estado, ¿verdad? Entonces, la prueba pericial, ¿sí? Ya que puede ser que el juez no tenga reconocimiento de las diligencias a practicar en determinado caso, ¿sí? Necesita el apoyo de un experto, ¿sí? De un perito, ¿sí? Para que esto se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos nosotros entender por una prueba privilegiada? Yo sé que hemos escuchado ese término. Miremos el artículo 130 y 172, ¿sí? Aquí vamos a encontrar nosotros una prueba privilegiada, ¿sí? Obligación de declarar. Por eso se le llama prueba
privilegiada. Pero si nos vamos al 172, busquemos el 172, en el 172, oportunidad de prueba, ¿sí? Reconocimiento judicial. Y ahí dice, en cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio o a petición de parte practicar el reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar, ¿sí? Y el objeto del reconocimiento, las personas, lugares y cosas que interesen al proceso, ¿sí? Entonces, ahí vamos a encontrar esas dos formas que son la prueba privilegiada, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora entonces con la declaración de testigos? ¿Sí? ¿Por qué la declaración de testigos? La declaración de testigos también es un medio de prueba, ¿sí? Indirecto. ¿Qué finalidad tiene la declaración de testigos? ¿Sí? Pues recibir la declaración de terceros, ¿sí? Por eso se llaman testigos, ¿sí? Terceros, que son extraños al proceso, pero cuyo testimonio es importante para el proceso futuro, ¿verdad? ¿Y cuándo procede esto? Pues procede en los siguientes casos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una edad muy avanzada, cuando hay personas de gravedad, ¿sí? Cuando hay personas que están próximos a ausentarse del país, ¿verdad? Entonces, se puede dar, ¿verdad? Estos casos de la declaración de testigos, ¿verdad? Que son declaraciones de terceros o que son extraños, lo vamos a decir así, al proceso, pero cuyo testimonio es importante para el proceso futuro. Entonces, se puede aportar la declaración de testigos, ¿ya? Ahora, otras pruebas anticipadas, ¿sí? En nuestra ley, nosotros vamos a sostener, acordemos que hay dos sistemas, ¿sí? Dos sistemas de números clausus y números abiertos, ¿sí? En nuestro sistema que manejamos dentro del Código Procesal Civil para los juicios de conocimiento, nosotros tenemos el número abierto, así le llamamos, en cuanto a lo que estoy hablando yo ahorita de las pruebas anticipadas, ¿sí? Por eso es que se le faculta al juez admitir como un anticipo de prueba, ¿sí? Y no únicamente las que se han señalado, ¿ya? Sino además de todas ellas que estime oportunas y conducentes el juez. ¿Estamos claros por qué nuestro sistema es número abierto dentro de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? Sí, licenciado. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué es número abierto? Porque nos permite ingresar diferentes tipos de pruebas. A nosotros no. ¿A quién faculta? Al MP. Al juez. Al juez. ¿Sí? Nuestro sistema, vuelvo a repetir, es número abierto. En cuanto dije a las pruebas anticipadas. ¿Sí? A las pruebas anticipadas. Por ello es que el juez tiene la facultad, ¿sí? A admitir anticipo de prueba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Él tiene esa facultad. No solo las que yo acabo de mencionar, sino todo lo que él estime oportuno y conducente y que vaya a contribuir al proceso. ¿Sí? Esto es bien importante, ¿ya? Eso es una facultad que tiene el juez porque nuestro sistema es número abierto, ¿sí? No número clausus. ¿Cuál será el número clausus en nuestro sistema justicia? ¿Verdad?
¿Qué creen ustedes que será el número clausus en algún sistema civil? Cuando solo se admiten un tipo de pruebas. No, el número clausus lo vamos a encontrar nosotros en el Código Civil, ¿verdad? Yo creo que hay Porque una ahí está cantidad separado. específica de notarios. Sí, es correcto, ajá, sí, sí. Ahora, voy a hablar un poquito de la figura de la consignación, ¿sí? La consignación es una forma, ¿sí?, de cumplir con una obligación, ¿sí? Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? La consignación está regulada en el Código Civil, ¿sí? Pero es una forma que utilizamos para cumplir con una obligación y que va a consistir en efectuar un pago, ¿sí? Porque esto se va a dar, por ejemplo, mediante un depósito, ¿sí? De lo que me están a mí ejecutando, ¿sí? O que el juez me está pidiendo, ¿sí? Entonces, el depósito, ¿sí? De lo que se debe, por ejemplo, ante el juez, ¿sí? ¿En qué supuesto yo puedo dar esto? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Sí? Por ejemplo, hay un acreedor, ¿sí? Un acreedor. Un acreedor puede ser, nosotros hemos oído acreedores, bancos, cooperativas, particulares, ¿sí? Pero una vez tenga ¿quién es el acreedor? ¿Quién va a ser el acreedor? Vamos a ver. ¿A qué le llamamos nosotros acreedor? Al que da una cantidad de dinero para que se la paguen después. Ok. La consignación es una figura, ¿sí? La tenemos que ir a buscar al Código Civil y tenemos que aprenderla porque esta figura se usa mucho, ¿sí? En alguno de los juicios de conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, esto sirve para cumplir con la obligación que consiste en efectuar un pago, ¿sí? En el supuesto del Código Civil regula mediante el depósito de lo que se debe ante el juez, ¿sí? Apaguemos ese micrófono. Se da en los supuestos que el acreedor, por ejemplo, se niega al pago, ¿sí? Esto está en el libro de Derecho de Obligaciones, ¿sí? El acreedor no está bien definido, no, por ejemplo, no hay alguna controversia entre varios acreedores, ¿sí? Entonces, si el acreedor está ausente o ha fallecido, ¿sí? Lo que va a hacer es evitar un juicio futuro, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer la figura de la consignación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta diligencia de la consignación se realiza también a través de un trámite incidental, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta que esta diligencia solo se da en obligaciones de dar. Por eso les dije, esta figura es del derecho de obligaciones, ¿sí? Esta figura solo se va a dar en las obligaciones de dar, ¿sí? Bueno, entonces, en conclusión, las diligencias que pretenden preparar o obtener información para un proceso futuro, ¿sí? O a lo que nosotros vamos a llamar pruebas anticipadas, está la declaración jurada de hechos personales y reconocimiento de documentos, la exhibición de documentos, exhibición de libros de contabilidad, exhibición de bienes muebles y semovientes, reconocimiento judicial o prueba pericial, declaración de testigos, ¿sí? Y otras pruebas anticipadas. Hasta ahí, agarran por favor su código y su programa, por favor, ¿sí? Y ahora, después de todas estas pruebas anticipadas, ¿sí?
y la facultad del juez en cuanto a las pruebas anticipadas, ya nosotros vamos a poder armar nuestra demanda, ¿verdad? Entonces, vamos en ese orden de ideas para no perdernos, ¿sí? Si ustedes miran su programa, ¿verdad? Entonces, ya como objetivo para terminar ese punto, ¿verdad? Que nosotros necesitamos tenerlo claro, porque no vamos a entrar de lleno a un juicio si no sabemos la preparación que tenemos que hacer antes, ¿sí? Entonces, teniendo ya en cuenta las pruebas anticipadas de las que podemos hacer uso, ya vamos a entrar a la demanda, ¿sí? Y vuelvo a repetir que la demanda va a ser el acto procesal por medio del cual el actor ejercita una acción, ¿verdad? Y que solicita de un órgano jurisdiccional, el micrófono está abierto, Jerry. la protección, declaración o constitución de una situación jurídica, ¿sí? Entonces, por favor, ese concepto traten de aprendérselo, ¿sí? Acto procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitando de un órgano jurisdiccional la protección, declaración o constitución de una situación jurídica, ¿verdad? La petición que el litigante que inicia un proceso retrocedo. ¿Quién es el litigante? El abogado. Sí. Entonces, cuando el litigante que inicia un proceso formula y justifica en el juicio o en el escrito, ¿sí? En que se ejercita en juicio una o varias acciones ante el juez o ante el tribunal competente, ¿sí? Toda petición formulada por las partes al juez, porque es al juez, ¿verdad? En cuanto traduce una expresión de voluntad, ¿sí? Porque eso es lo que estamos manifestando ahí, encaminada a obtener la satisfacción de un interés, ¿sí? Entonces, traté de resumírselo lo más que pude para que ustedes vayamos en forma. Requisitos del contenido de y forma de la demanda. En este examen se los estoy dando así en las diapositivas porque es práctico, ¿sí? Es práctico. No me van a decir, se me olvidó, Lick, no sé si va a ser en línea, pues creo que vamos en línea, entonces vamos a ver cómo me las ingenio para que no se copie y que lo hagamos a conciencia, ¿verdad? Entonces, el requisito del contenido y forma de la demanda, ahí van numerados cada uno de los requisitos, ¿de acuerdo a qué artículos, jóvenes? ¿Qué artículos son los que fundamentan el contenido de la demanda? 61. Bueno, no los voy a leer, ¿sí? Pero los últimos, ¿sí? Desde las peticiones, petición de forma y petición de fondo, importantísimas, ¿verdad? Lugar y fecha, firma del solicitante y del abogado que lo representa y sello de este. Importantísimo, ¿sí? Importantísimo, ¿ya? Entonces, el litigante o el abogado puede redactar, manifestar todo, ¿sí? Pero si se le olvidó la firma del solicitante, ¿qué pasa ahí? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? El contenido de la demanda, ¿sí? En la demanda se fijarán con precisión y claridad los hechos en que se funde, las pruebas que se van a rendir y el fundamento de derecho y peticiones. La demanda se integra por la introducción, el cuerpo y cierre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes? Introducción, cuerpo y cierre. ¿Estamos? Y luego, efectos que produce la demanda. Hay efectos materiales. Dentro de los efectos materiales, sí, lo que se va
uno de los efectos importantes es que se interrumpe la prescripción, ¿verdad? En algún momento hablamos de la prescripción. También lo que hace es impedir que el demandado haga suyo, ¿sí? Los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla. Constituir en mora al obligado, obligar al pago de intereses legales, ¿sí? Hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de inmuebles, este efecto se producirá si hubiere anotado demanda en el registro. Y eso también ya hablamos. Y los efectos procesales que produce la demanda son dar prevención al juez que emplaza, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez y obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Entonces, ya van divididos los efectos. Los documentos que se deben acompañar con la demanda, ¿sí? Debe acompañar en su demanda los documentos en que funde su derecho, ¿sí? Documentos habilitantes que acreditan su representación invocada. Importantísimo, y hablamos eso de las personas jurídicas, ¿verdad? Hablamos que una persona no puede actuar por sí misma, tiene que actuar a través de su representante legal y cómo va a acreditar su representación, ¿verdad? Si fuera una sociedad anónima, ¿sí? O si fuera alguien, un tutor, o si fuera, ¿sí? Licenciada, perdone, puedo consultar porque yo en algún momento he escuchado, recuerdo que las personas pueden defenderse por sí mismas también. A ver, si yo me estoy defendiendo por mí misma, es porque yo estoy en mis facultades, ¿sí? ¿Sí? Para poderlo hacer. Pero cuando yo voy a acreditar la representación de una persona jurídica, lógicamente, ¿sí? Lo tengo que acreditar. A eso se refiere eso. Dice documentos habilitantes, acreditar representación invocada. Si yo estoy diciendo que yo actúo en representación de la entidad tal y tal, tengo que acreditar esa representación, ¿verdad? Porque yo ya la estoy invocando en la demanda, ¿sí? Perdón, me extravié. Vale, ¿verdad? Ahora, los documentos justificativos de derecho, ¿sí? El actor funda sus derechos, ¿sí? Que el derecho me asiste. Y los documentos justificativos de la demanda sin fundarse en ellos, propiamente el derecho de la parte porque apoya la legitimidad del reclamo, ¿sí? Entonces, es muy importante la acreditación documental que se vaya a hacer, ¿verdad? Por eso es tan importante qué es lo que yo pretendo, ¿sí? ¿Qué estoy pidiendo, ¿verdad? En ese momento. Y luego tenemos la litispendencia. Y la voy a volver a mencionar porque es bien importante cuando yo estoy redactando una demanda, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante la litispendencia? ¿Sí? Esta palabra que ustedes ven ahí, ¿sí? Es una expresión española y se traduce como litigio pendiente, ¿sí? Se utiliza en derecho para señalar que existe un juicio pendiente entre las mismas partes y sobre la misma materia. ¿Ya vieron las diferencias? Entre las mismas partes y sobre la misma materia. Y quiere decir que se traduce como un litigio pendiente. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hay una situación jurídica en la que el demandado se opone a la acción del demandante alegando que el mismo asunto se encuentra ventilando en el mismo, o sea, el mismo asunto
en otro tribunal que también tiene competencia, ¿verdad? Ya que existe otra demanda entablada con anterioridad en la que hay conciencia o coincidencia, perdón, de partes, causa y objeto. Por eso es que es tan importante, ¿sí? La litispendencia, ¿sí? Porque yo tengo que saber, ¿sí? Si no existe un litigio pendiente, ¿ya? Porque si no, interponemos esa excepción. ¿Será una excepción esta? ¿Será una excepción o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que sí, licenciada. Entonces, es bien. ¿Quién más levantó su manita? ¿Nadie más? ¿Sí? Entonces, es bien importante saber cuando yo ya voy a redactar una demanda que no exista otro litigio, ¿verdad? Pendiente. Y que sea, como dice la norma, que sea entre las mismas partes y sobre la misma materia, ¿sí? Entonces, hay que estar bien atentos en eso. Ahora, ¿tiene efectos? Sí, tiene efectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la demanda que se está entablando en un proceso sea igual a otra que se está entablando ante un juez competente, siendo unas mismas, o sea, siendo las mismas personas y la cosa sobre el que se litiga, se declara la improcedencia del segundo juicio, ¿sí? Y, oiga, se condenará al actor en costas, daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado si yo voy a demandar por el mismo asunto, ¿verdad? Porque también tiene su efecto. Ese es uno de los efectos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Perdóneme, dice que uno tiene que averiguar si existe independencia. Ahora, ¿cómo hace uno para averiguarlo? O sea, ¿hay registros y con el nombre de la persona se busca o cómo se hace para buscar? No, o sea, si yo soy la parte actora, yo soy el que estoy demandando, lógicamente, yo sé que ya abrí otro proceso, que tengo abierto un proceso. Lo que pasa es que a veces las personas se desesperan, ¿verdad? Sí, a veces las personas se desesperan porque los trámites en los juzgados, pues a veces, digámoslo de esta manera, se tardan un poco más, ¿sí? Sí, entonces a veces no se le da trámite, se viene y pasa hemos hablado de hechos, ¿sí? Hechos que están fuera del hombre y hechos procesales, ¿sí? Entonces puede pasar cualquier cosa y las personas se desesperan y por eso es que se da a veces eso, que ellos demandan por el mismo asunto a la misma persona y quieren interponer la demanda en otro juzgado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Prácticamente es el demandado el que tiene que ver que exista independencia, ¿verdad? exactamente, así es, ¿ya? Entonces, ahí es donde se ataca el asunto, pues, porque sabemos de que ya hay un proceso que, si bien es cierto, no está dándose de acuerdo a los plazos, ya como se debería ir el proceso, pero ya existe y en cualquier momento tiene que dar su proceso como tal, agotando las etapas, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bien importante. Voy a subir las otras diapositivas para dejar iniciado el otro título que nos correspondería, ¿verdad? Con este tema. Voy a cerrar estas. Entonces, estamos con esto, ¿verdad, jóvenes? De la forma ordenada en que yo se los puse ahorita para que no se me vayan a perder en el examen, ¿ya?
porque de esta manera viene el examen, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a tratar de estudiar. A ver, vamos a cerrar aquí, vamos a abrir otras. De estudiar de acuerdo como lo estoy presentando yo ahorita. Voy a abrir otra vez la carpeta. No me jala la otra. No sé por qué. No me jala la otra diapositiva. Pero en las otras, en el otro título que nos toca desarrollar va a ser el derecho de defensa en juicio, ¿sí? Entonces, en este título que nos toca ver, por favor, vamos a tener a la mano ya la Constitución que hemos estado hablando, ¿verdad? Y vamos a tocar así un poquito lo que es la rebeldía, el allanamiento, la reconvención, la contestación de la demanda en sentido negativo, ¿sí? Las excepciones que ya hemos hablado, ¿sí? Y les coloqué en estas diapositivas todo el listado, ¿verdad? Para que en este orden que yo se los estoy dando, por favor, es en que van a estudiar para el examen final, porque les va a tocar que redactar un memorial y resolver 4 casos, ¿verdad? Entonces, por eso necesito que en este orden de ideas donde yo les estoy dando la diapositiva, lo estudien. Y Claudia hace una carita de asustada ahí, no se asusten. No se asuste porque no hay de qué asustarse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que aprender a redactar. No sé cómo vamos a hacer para que me redacten esa demanda, pero lo tienen que hacer. Yo creo que lo que vamos a hacer es que me voy a tomar mi tiempo para examinarlos, ¿verdad? Porque tienen que hacer. No sé si revisaron la demanda que les mandé, si hallaron alguna falencia, si tienen algún comentario, si tienen alguna duda. Sería bueno que pues lo expresen de una vez, ¿verdad? Porque se pueden cometer cualquier error. Licenciada, perdone la interrupción, no sé si hay link de asistencia hoy. No, la asistencia ya está tomada dentro del el correo institucional, ¿sí? Lo único que voy a hacer es tomarles una foto, porque sí la necesito como prueba de la asistencia del día de hoy. Así es de que me van a disculpar si abren su cámara, por favor. Ahorita yo voy manejando, pero no tenga pena. La voy a dejar encendida. Está bien. Bueno, entonces yo creo que nos quedamos acá, por favor. Ahorita les subo de una vez las diapositivas para que las vayan señalando, se vayan aprendiendo, por favor, los conceptos. Y vamos a practicar los memoriales de acuerdo a los artículos. El memorial que yo les subí es un memorial bastante completo, ¿sí? Está bastante completo. Lo que ustedes tienen que hacer es practicar, por ejemplo, el tipo de caso que ustedes quieran utilizar, ¿sí? De acuerdo al tipo de caso, ir cambiándole las peticiones y las pruebas, ¿verdad? Por lo que yo estoy exponiendo. Porque ahí es donde eso es lo que se trata, ¿verdad? De que ustedes aprendan a aplicar, ¿verdad? Y suerte con este calor, porque sí hay bastante calor. Yo me estoy asando, ¿verdad? Entonces, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Yo creo que tienen clase o tienen examen, no sé. No sé si tienen clase o examen. Feliz noche, licenciada. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, feliz noche. Noche linda. Bueno, Feliz noche, pasen buena licenciada. noche. Feliz noche.